Buenas tardes, buenas noches, buenos días, según corresponda donde me estén escuchando. Ya finalizamos los especiales por el mes de la mujer. Hoy vamos a continuar con los muiscas. Les voy a hablar de su cosmogonía, o sea, las cosas en las que ellos creían, cómo creían ellos que se formó el mundo, las primeras cosas, y pues cómo ellos lograron defender algo de sus creencias después de la llegada de los europeos. Bienvenidos. Antes de empezar a hablar de la cosmogonía muisca, es necesario aclarar que los datos que les voy a dar no son precisos, puesto que a la llegada de los europeos se perdió mucho de los pueblos muiscas y de los pueblos en general que vivían en América, incluidas pues sus creencias y sus rituales. Esto se hizo con premeditación, como se puede deducir de algunas cartas que se han encontrado, cartas que enviaban desde Europa aquí a América. Una de ellas es a mediados del siglo pasado, el historiador Juan Freire, este es un historiador que venía de Ucrania, estaba haciendo una investigación sobre los pueblos originarios de Colombia y encontró un documento de 1577, o sea, es muy reciente la llegada de los europeos aquí a Boyacá. Y decía, abro comillas, y estás advertido de no consentir que por ninguna manera que persona alguna escriba cosas que toquen a superstición y manera de vivir que estos indios tenían, en ninguna lengua, porque así conviene al servicio de Dios nuestro Señor. Cierro comillas. Como podemos ver, se censuró gran parte de las creencias de los muiscas. El mismo Juan Freire dice que es algo que nunca podrá lamentarse suficientemente. Y así nosotros actualmente tenemos la versión, como les dije en unos capítulos anteriores, de los europeos. Nosotros sabemos de estos pueblos lo que los europeos nos contaron con su visión, pero es lo que tenemos. Entonces les voy a contar un poco de lo que los cronistas dejaron escrito sobre las creencias de nuestros muiscas. Así que cualquier parecido con la Biblia judeo-cristiana no es mera coincidencia. Era siempre de noche. La luz estaba contenida en Chiminigajo. Pero él un día abrió sus brazos, saliendo aves que esparcieron la luz por todo el mundo. Todo brilló y hubo claridad. Poco después, de la laguna de Iguaque, que queda cerca de la ciudad de Tunja, salieron dos personas, una mujer llamada Bachué y un niño llamado Iguaque. Ellos recorrieron el mundo. Cuando Iguaque creció y tuvo edad para procrear, tuvieron hijos. Bachué tenía 3 y 4 niños en cada parto. Así poblaron la tierra. Después de mucho tiempo, regresaron a la laguna. Reunieron a las personas que vivían allí. Bachué les habló con amor, les pidió que cuidaran la naturaleza, que se cuidaran entre ellos, que hicieran ofrendas a sus dioses. Y se convirtieron en serpiente, ingresaron a la laguna y nunca más se les volvió a ver. Pasado el tiempo apareció un ser al que ellos le llamaban Bochica o Sadigua. Este ser les enseñó a cultivar la tierra, a tejer y a comportarse en sociedad. Su primera aparición la hizo en la actual población de Gámez y después de recorrer el territorio llegó a Isa, cerca de la laguna de Tota. Allí desapareció dejando la huella de uno de sus pies en una piedra. Actualmente se encuentra esa piedra ahí en Isa. También existía la diosa de la noche, Huítaca, quien era la representación de la luna o chía, como le llamaban a nuestro satélite los muiscas. Según los cronistas españoles, ella les enseñó el arte de curar, el arte de sanar usando los productos que la naturaleza ofrece. Y adivinen qué, pues dijeron que era la bruja mayor, quien les había enseñado brujería a las mujeres, porque ella no solamente les enseñó a sanar, también les enseñó a preparar la chicha y las artes de amar, de expresar sus sentires a través del cuerpo. Y obviamente esto no estaba bien visto,
Por eso Huítaca representa lo femenino, la noche, y está tildada dentro de la cosmogonía muisca como la mala, la bruja. Según las crónicas, a raíz de estas enseñanzas que les dio Huítaca, los humanos empezaron a portarse mal, pues se emborrachaban, tenían sexo, y entonces fueron castigados por Chipchacún. Este Chipchacún era el dios protector de los pueblos que viven en lo que hoy es la sabana de Bogotá. Bueno, este dios, cuando se dio cuenta que se estaban portando tan mal, creó dos ríos e inundó la sabana de Bogotá. Los muiscas le pidieron a Bochica que les ayudara. Este escuchó su clamor y apareció hacia un arco iris y con su báculo de oro destruyó las rocas que detenían el agua ahí dentro de la sabana. Y pues el agua empezó a salir y se formó el Salto del Tequendama. Bochica consideró que el castigo era muy severo y condenó a Chipchacún a llevar el mundo sobre sus hombros. Y cuando él se cansa y cambia de hombro, se producen los temblores. Obviamente también había que castigar a Huítaca, entonces la convirtió en lechuza. Por eso, pues a las brujas se les relaciona con la lechuza. Como podemos ver, la esencia, lo que verdaderamente creían los muiscas, se perdió. Ni siquiera quedaron sus sitios de adoración, porque como vimos también en otros capítulos, donde estaban sus lugares importantes se construyeron iglesias o sencillamente se destruyeron. El Templo del Sol, que era su mayor centro religioso, que estaba ubicado en lo que hoy es la ciudad de Sogamoso, lo quemaron. Dicen los cronistas que este incendio, o sea, que duró quemando casi una semana. En el peor de los casos, se satanizaron estos lugares. Generalmente donde se encuentra arte rupestre hay alguna leyenda con la aparición del diablo. Yo he escuchado y he analizado eso y me doy cuenta que donde dice que aquí aparece el diablo, que a medianoche aparece el diablo, o que en luna nueva, bueno, todas esas cosas relacionadas con el diablo, cerca se encuentra arte rupestre. Bueno, esto no es más que una construcción de los evangelizadores que asociaban todo lo que estaba relacionado con las creencias de nuestros ancestros con el diablo, pues para que ellos dejaran de creer, ¿no? Y tomaran la religión católica. Otros dos ejemplos son los cojines del Saque, que era un lugar muy importante para nuestros muiscas aquí en Tunja. Allí se hacía la adoración al sol. Se cree que los muiscas relacionaban el sol con Chiminigagua. Entonces ellos pues iban en ciertas épocas del año a adorar el sol en los cojines del Saque. Este es un lugar que está ubicado en el Cerro de San Lázaro, al occidente de Tunja. Y pues los europeos le cambiaron el nombre porque realmente no se sabe cómo se llamaba, ¿no? Porque se dice que son los cojines del Saque, pero pues yo no creo que que nuestros ancestros tuvieran la relación de cojín, ¿no? No se sabe cómo se llamaba, pero pues la forma bonita en que le llamamos nosotros es los cojines del Saque. Pero la forma peyorativa que le pusieron los europeos es los cojines del diablo, y así se conoce actualmente, los cojines del diablo. Otro ejemplo es el parque arqueológico que se encuentra en Villa de Leyva, en la vereda de Monquirá. Este era un lugar de adoración, donde se marcaban los solsticios, los equinoccios, y donde se hacía los rituales para la fertilidad, a pedirle a sus dioses que los cultivos, que las cosechas estuvieran bien, que las mujeres tuvieran hijos y que los hijos sobrevivieran. Entonces, este era su lugar de adoración. Pues está representado con falos falos grandes, que están tallados en piedra. Bueno, pues obviamente este lugar no podía ser bueno cuando llegaron los europeos y lo vieron. Entonces, pues se dijeron, pues esta debe ser la casa del mismísimo Satanás. Pero pues era tan pequeño que no alcanzaba a ser infierno, pero pues debía ser muy parecido al infierno. Entonces le llamaron el infiernito, y así es como se conoce actualmente. Nos da un poco de tranquilidad que nuestros ancestros no eran tan brutos como nos los han pintado, y ellos lograron dejar parte de sus creencias en los lugares católicos. A esto se le llama sincretismo.
un par de ejemplos de este sincretismo es, bueno, no pertenece aquí a nuestra región de Tunja, pero es como el más conocido. Es la Virgen de Guadalupe, que se venera en toda América, pero especialmente en México. Ella realmente es la diosa Tonantzin, quien es la diosa creadora del pueblo mexica. Y pues ellos crearon la leyenda de la Virgen de Guadalupe, lo que les daba la posibilidad de seguir adorándola, adorando a su diosa, pero con otro nombre y en una iglesia católica, pero igual la iglesia la hicieron sobre el lugar donde pues según ellos habitaba Tonantzin. Aquí en Colombia hay varios casos, pero uno que yo conozco personalmente es el de la Virgen que se encuentra en Huicán de la Sierra. Esta es una población que se encuentra cerca del Nevado del Cocuy. Allí está la Virgen Morenita de Huicán. Ella realmente es Viscurá, la diosa de los pueblos Uva. Una lideresa Uva nos contó que la imagen de esta diosa se les apareció en una cueva y ellos la visitaban y le hacían sus rituales con fuego. A los sacerdotes les quedó fácil argumentar que estaban dañando la imagen, que había que sacarla de allí y la llevaron a la iglesia. Los Uva empezaron a ir a la iglesia, pero no para escuchar lo que decía el sacerdote, sino para poder estar cerca de su diosa. Ya no podían hacer los rituales que usualmente le hacían, pero pues podían visitarla. Esto creó un desarraigo terrible porque para ellos sus diosas y dioses viven en el Nevado. Su dios principal lo personifican con la nieve. Por esta razón, ellos no la tocan. Ellos viven cerca del Nevado y tienen acceso a la nieve, pero nunca la tocan, porque es su dios. Y por eso les disgusta tanto cuando las personas van al Nevado y se ponen a jugar, ¿no? Para ellos es terriblemente ofensivo, por ejemplo, que la gente le lleve leche condensada y coma con nieve. Para ellos se están comiendo a su dios. Ella ponía el ejemplo de que es como si los Uva se fueran a jugar fútbol en una de las iglesias, y a nosotros no nos gustaría. Ya para como reflexión final, creo yo, personalmente pienso que la gran pérdida no fue de los dioses y las diosas, sino que que los europeos no lograron entender cómo nuestros pueblos originarios, porque no eran solo los muiscas, sino todos los pueblos originarios de América, cómo se conectaban con la tierra, cómo se conectaban con la naturaleza, de esa forma que ellos vivían en armonía, porque pues eso se representa en sus dioses, ¿no? Sus dioses estaban en el agua, estaban en las montañas, la luna, el sol. Entonces esas representaciones nos dan a entender lo valioso que era para ellos la naturaleza. Eso se perdió. Desafortunadamente, si los europeos hubiesen mantenido esa forma, como nuestros pueblos entendían la naturaleza, creo que el mundo estaría un poquito mejor en este momento. Bueno, pues aún nos queda, aún podemos nosotros conectarnos con la naturaleza, conectarnos como con nuestros ancestros, con esos saberes que ellos tenían respecto al agua, a la tierra, a los ciclos de la naturaleza. Aún lo podemos hacer. Y bueno, entonces tengan bonitos días y sean felices.